Buenos días a todos y muchas gracias, Pablo, por la presentación previa y felicitarte, ¿no?, por lo que estás realizando en tu gestión y por lo que estás logrando aquí con las facultades de arquitectura. Por eso solicito un aplauso para el presidente del Colegio de Arquitectos, por favor. Bienvenidos a todos y a todas en estas conferencias magistrales de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito. Para mí es un honor hacer la presentación de Mónica, puertorriqueña, ¿sí?, quien tiene sociedad con Emiliano López, argentino, y establecieron su práctica profesional de arquitectura y diseño en Barcelona en el año 2000, tras finalizar sus estudios de máster en la Universidad de Harvard. Su trabajo, que abarca diversas escalas, desde la ciudad hasta los objetos, ha ganado una reputación internacional por sus exploraciones en el entorno de la relación entre uso y construcción y obras cuidadosamente elaboradas, que entienden la arquitectura como un esfuerzo cultural y social que está profundamente comprometida con el medio ambiente. Trabajando con las circunstancias y convirtiendo las limitaciones en oportunidades, desarrollan estrategias constructivas y conceptuales específicas por cada proyecto. Sus propuestas responden al contexto físico, cultural, climático y económico de cada lugar, mediante un análisis riguroso y creativo de las condiciones y a través de un diálogo intenso con todas las partes involucradas desde la concepción hasta la finalización de cada uno de sus proyectos. Sus proyectos han tenido distinguidos premios, como en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. En la actualidad combina la práctica con la docencia. Mónica, bienvenida a la ciudad de Quito y por favor un fuerte aplauso. Hola, buenos días. Hola, ¿me oyen? Sí. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias a todos por venir y muchas gracias a los organizadores de la Bienal por la invitación. Para mí es un verdadero honor haber sido invitada y estar aquí compartiendo y conociendo y encontrándome estos lugares de encuentro tan importantes con los colegas de Latinoamérica. Así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Antes de mostrar los proyectos, quería hablar un poquito de nuestra oficina para que vean cómo trabajamos y cuáles son nuestros intereses. Hace 18 años comenzamos a trabajar juntos, Emiliano y yo. Tenemos nuestra oficina en Barcelona, en este edificio, en el centro histórico, en el Raval, en el 5º piso. Y estos son los edificios que vemos desde la oficina, son los edificios que nos acompañan y siempre nos dan lecciones importantes de cómo se vive en una ciudad, también lecciones importantes de cómo construir de una manera pasiva para mediar con el clima y la energía y qué presencia deben tener los edificios en la ciudad. Esta es nuestra oficina, trabajamos de una manera bastante convencional, con dibujos. Somos ahora mismo 4 personas, más Emiliano y yo, un despacho pequeñito, y trabajamos con bastante intensidad, rodeados de objetos, de muestras, de pedazos de edificio, detalles. Y esta es la manera como trabajamos. Trabajamos mucho a mano, desarrollamos mucho los detalles constructivos, y nos rodeamos de muestras, catálogos, códigos técnicos, etc. Trabajamos mucho en maquetas a diferentes escalas, como estas, por ejemplo, maquetas para un mismo proyecto. Trabajamos a diversas escalas, una para ver cómo el edificio se integra en el entorno y luego más grandes para estudiar la construcción, los materiales. Maquetas muy grandes para investigar y también para comunicar las intenciones de la construcción. Aquí ven la escala de las maquetas y algunas también las usamos para fotografiar el interior, que encontramos muy importante estudiar la atmósfera desde el interior, desde donde los usuarios están viviendo y habitando la arquitectura. Y estas fotos de las maquetas también intentan comunicar y también estudiar la atmósfera de los lugares, ¿no? La atmósfera, el uso, elementos tectónicos, todo junto a la vez, ¿no?, que es la arquitectura en todas sus dimensiones. Hay otro tipo de fotografías que también realizamos, que venimos haciendo desde hace muchos años, y bueno, son fotos donde nos gusta observar situaciones de uso.
y cómo las características físicas de un lugar y las dimensiones específicas de un lugar invitan a los espacios a ser usados, ¿no?, de manera sencilla. Por ejemplo, en esta foto es una casa convertida en restaurante en Puerto Rico y aquí estamos viendo cosas muy pequeñas y muy simples, como por ejemplo la altura de la barandilla, su material, su profundidad. Le permite a este hombre posarse de manera cómoda, agarrar la página de un libro, leer en el almuerzo y estar cobijado por estas pequeñas dimensiones. Entonces, siempre estamos viendo cómo calibrar el espacio y qué características del espacio es lo que permite que se usen de cierta manera. Aquí, por ejemplo, en Santiago de Compostela, la suave pendiente de la plaza, cómo genera desde una base a un banco y cómo se ocupa. Este mercado en Palma de Mallorca, la energía que transmite, ¿no?, qué es lo que hace que este espacio transmita esta energía, las mesas que están dentro o detrás de la barra, que piensas, ¿cómo llegaron estas personas allí? ¿Cómo puedo yo la próxima vez que venga tener una de esas mesas? Y bueno, sobre todo vemos las dimensiones que permiten estos usos. También cómo elementos más suaves, textiles o más blandos complementan la arquitectura más formal, más dura, ¿no? Por ejemplo, aquí estos textiles que cubren el mercado, la lonja de pescado en Venecia. Y miramos mucho también vivienda social, estamos muy interesados en las zonas comunes, los espacios comunitarios de la vivienda. Y esto es un proyecto del año 36 de Sert, de José Luis Sert, en Barcelona, la Casa Bloc. Y esta la visitamos porque y lo que nos gusta observar es cómo la decisión de poner, por ejemplo, la estructura en la parte exterior de la pasarela genera un espacio de unos 50 centímetros, un espacio muy pequeño, pero que permite a los habitantes ocuparlo y personalizarlo y en este caso pues crear un jardín frente a su casa. También vemos cómo ciertas arquitecturas cobijan a otras, en este caso son las típicas churrerías hiperiluminadas que hay muchas en Barcelona, en España, y cómo se magnifican debajo del cielo raso reflectante del edificio del Fòrum de las Culturas en Barcelona, de Herzog y de Meuron. Y combinamos nuestra práctica con la docencia. Ahora mismo estamos enseñando en la universidad, en Washington University, en San Luis, en Missouri, en Estados Unidos. Hemos sido visitantes allí en los últimos 3 años y ahora estoy allí de manera más permanente, dirigiendo el departamento de máster. Y con los estudiantes, para enseñarles un poco qué estamos trabajando, en este caso yo estoy dando ahora un taller de proyectos de vivienda en San Juan, en Puerto Rico, y con los estudiantes estamos explorando esta idea de los umbrales, el umbral, el espacio interior, y cómo se comunica con el exterior, y cómo los elementos de ese espacio median con el clima, con el sol, el viento, la lluvia, la importancia de la ventilación cruzada, para que entiendan, creo, la importancia de las soluciones pasivas en la arquitectura, ¿no? que no cuestan, necesitan ingenio, pero no cuestan dinero o energía para conseguir un confort climático. Y estos dibujos son hechos durante una semana y media, así que requieren paciencia y requieren muchas versiones. Y los estudiantes empiezan con un dibujo a mano, esta es la primera versión de ese dibujo que acaban de ver, y durante una semana sirven como excusa para hablar del espacio, de los elementos de la fachada, mobiliario, del ambiente, de cómo incide la luz, y se van refinando poco a poco. Creo que es importante esta paciencia en la arquitectura para refinar y pensar con cuidado los espacios, ¿no? En este caso el estudiante pensaba en un espacio central que tenía en el lado este y oeste un balcón y cómo estos diferentes elementos o celosías trabajaban el tema del viento y el agua. Y de todas estas versiones pues llega a esta final. Y bueno, otros ejemplos, el único requisito es que sea una perspectiva de un punto, pero pueden trabajar en cualquier técnica, en este caso un dibujo maravilloso hecho en línea, que se iba refinando y llegaba a este punto final. Otros ejemplos también de la misma idea, pero con otras técnicas, en este caso explorando ese umbral térmico en Puerto Rico donde no hace falta
donde no hay cambios de estación y el espacio exterior e interior, pues hay una cierta ambigüedad, pues cómo algunos de estos momentos domésticos se pueden ocupar ese límite exterior, como una bañera, una ducha en un balcón. Y aquí otros ejemplos ya terminados, pero para que tengan una idea de cómo los estudiantes están trabajando estos umbrales. Esto es también una idea de este umbral más social, de donde están los vecinos y cómo se encuentran los vecinos con un espacio frontal de tu casa y luego el interior de la vivienda. Es otra manera de explorar la fachada, pero más desde el exterior, que es importante, pero también sobre todo desde el exterior. Aquí pasarelas exteriores de acceso a las viviendas. Y bueno, cada uno de estos dibujos para mí es como una pequeña, como una historia corta. Todos tienen una narrativa muy específica y necesitan ser observados con mucho cuidado para descifrar sus virtudes tectónicas y espaciales. Y este tema de umbrales, que nos interesa mucho, hace poco publicamos un libro sobre 7 proyectos que tienen que ver con espacio doméstico y se llama Umbrales Domésticos y exploramos, recoge varios ensayos y varias maneras de trabajar, pero miramos 7 proyectos y cómo están construidos esos umbrales, esas ventanas y cómo responden al lugar específico donde están. Y creo que eso es un tema en nuestro trabajo muy presente. Aquí ven todas las secciones constructivas de los proyectos que voy a presentar. Todos tienen, creo que en todos utilizamos sistemas constructivos totalmente diferentes porque cada uno responde, como dije, a las circunstancias del lugar, al presupuesto disponible, al cliente, a quién lo va a construir, quién lo va a usar, qué materiales hay a mano o cerca del lugar. Y entonces ahí vamos definiendo la historia y decidimos qué material o qué sistema constructivo vamos a utilizar. Nos gusta mucho investigar en este sentido y bueno, sí, cada proyecto es una excusa o un vehículo para investigar. Es la manera en que lo vemos, cada proyecto como una oportunidad para investigar sobre construcción y arquitectura. Este primer proyecto es un hotel en España, el Hotel Aire de Bardenas. Se encuentra en Tudela, que es un lugar a medio camino entre Barcelona y el País Vasco, o sea que era un lugar que donde no habían muchos hoteles de más de 3 estrellas, así que el gobierno lanzó una iniciativa para que se empezaran a construir hoteles de 4 estrellas o más, y estaba dando unos incentivos y unas ayudas. Y Tudela está al lado del río el Ebro, es el puntito verde que ven aquí, una tierra muy fértil con mucho sol, es el lugar de las mejores verduras en España. Y justo al lado, a unos 5 kilómetros, esta mancha marrón es el Parque Natural de las Bardenas Reales y es un parque bastante grande con un paisaje muy árido que contrasta con los campos de cultivo. Estos son imágenes de este paisaje con una arcilla muy fina, piedritas, canto rodado, erosionado, la vegetación y cómo contrasta con los campos de regadío fértiles que están justo al lado. Así que este es el paisaje que nos encontramos para este hotel, cultivos de frutales, y este es el tipo de construcción que encontrábamos por la zona, cooperativas agrícolas de materiales muy sencillos. Y el terreno, el emplazamiento es este recuadro negro, es un campo de secano, un campo de trigo, este que está aquí marcado en verde. Y este fue el primer día que fuimos a ver el lugar con los clientes. Nos dijeron, aquí vamos a construir un hotel de 4 estrellas. Y al fondo se ven las Bardenas Reales y como ven, todo también muy árido. Se ven las turbinas eólicas. Aquí hay un viento tremendo que le llaman el cierzo y constantemente sopla. Y el terreno está justo en el límite, ¿no? Está entre el límite entre los campos de regadío y los campos de secano.
Y esto está dividido por una cañada real, que son los recorridos utilizados para el pastoreo transhumante. Y es un paisaje realmente vivo, es útil, muy interesante ver cómo es un lugar muy activo, muy auténtico. Y el viento, claro, con la arcilla fina y el viento, pues se levanta mucho polvo, así que era también una consideración, pero aquí ven las ovejas pasando. Y nuestro cliente eran dos parejas y uno de ellos, decide en algún momento convertirse en el constructor de la obra, ¿no? Es un proyecto que esta familia había estado planificando por muchos años. Ellos no tenían experiencia en hoteles, nosotros tampoco, así que fue interesante un proceso de aprendizaje para los dos y de descubrir muchas cosas. Y nuestro cliente sí que había construido unas estructuras de oficinas y de salas de ordeño con este material, que es un material muy ordinario. Es el panel, le llaman el panel sándwich, que es un panel de metal y aislante rígido que normalmente se utiliza para estas construcciones industriales en la zona. Y nos dijo, bueno, yo trabajo con este material, me va súper bien, tengo un herrero muy bueno que quiero que trabaje lo máximo posible. Y como él no tiene experiencia en construcción, pues era importante que todos los industriales fueran muy buenos y que la construcción se mantuviera muy simple. Así que teníamos este reto de construir en este lugar con mucho viento, polvo, muchos insectos y en medio de la nada y con un panel sándwich de aislante. Así que nos dimos cuenta que el reto era realmente diseñar una estrategia para que esto pudiera ocurrir y no tanto un edificio o un diseño, sino, ¿no?, cómo íbamos a construir eso, cómo nuestro cliente iba a construir este edificio. La primera reacción fue pensar, bueno, con este clima tan hostil, tendríamos que pensar en una construcción, esto es una construcción de la zona, tendríamos que pensar en una construcción que se proteja, ¿no?, de las inclemencias y de un espacio que puedas ver el exterior pero sentirte muy protegido, ¿no? Pero también por el paisaje no queríamos construir de una manera tan permanente y pensamos en estas arquitecturas nómadas en China, ¿no?, que se posan en el terreno, en el territorio de una manera muy ligera, muy delicada, que parecen reversibles, que tienen que ver con una ocupación esporádica, y nos parecía como una estrategia muy acertada para intervenir en este paisaje. Una obra de Donald Judd, que se llama 15 obras sin título, en hormigón, nos sirvió como referencia para reducir la apariencia masiva del conjunto. Mediante una fragmentación podíamos conseguir un juego de luces y sombras y minimizar la apariencia masiva del hotel en el lugar. Así que como inicio empezamos a definir, empezamos desde la habitación, desde la cama, pensando cómo podemos hacer una habitación cerrada para que el polvo y el viento no afecte. Y con esta construcción de panel sándwich tan fina, lo que hicimos fue desdoblar la fachada para crear estas ventanas profundas y tener desde el interior una sensación de grosor, un grosor que es falso, porque en realidad la construcción es muy fina. Y empezamos a trabajar con estas ventanas proyectantes, empezamos a definir diferentes maneras, ¿no?, si iban a ser bancos o camas, duchas, etcétera. Y al final nos quedamos con la más sencilla, porque tengo que decir que este proyecto fue un proyecto de muy bajo presupuesto. Así que definimos, bueno, nos quedamos con la ventana más simple y establecemos estas relaciones, ¿no? Por un lado el árbol y el paisaje, a donde íbamos a estar mirando. Por otro lado la ventana patio, una ventana ocupable con esa impresión de grosor. Y luego algún elemento de agua, que es lo que realmente permite que aquí haya esta vida y esta agricultura. Este es el eje que definimos, ¿no? Empezamos desde la persona, desde la cama, desde la ocupación de la cama, ventana y árbol, o a veces paisaje. Y pensamos que para reforzar esta relación entre la cama, la ventana y el paisaje era necesario crear
una entrada a la habitación que recogiera todas las pertenencias, ¿no? Para no tener su presencia en el espacio de descanso, aunque eso significara que la superficie de la habitación iba a ser menor. Así que a través de maquetas fuimos viendo cómo se podía definir esta habitación, esta ventana, la ducha, aquí maquetas estudiando ese espacio de entrada, que se definió como un pequeño hall con un mueble para dejar la maleta. El inodoro, la pieza del inodoro también está separada, y luego la zona de descanso queda totalmente limpia de objetos y se concentran en mirar el paisaje. Estas son imágenes de las habitaciones. Como ven, una paleta de materiales muy sencilla y con la posibilidad de siempre alcanzar las pertenencias desde la cama a través de este hueco que también permite una visión desde la entrada hacia la ventana. Y este lugar para dejar la maleta está revestido de un material que resiste golpes, sin desmerecerse, que puede durar mucho tiempo. Así que es cuestión de llegar, despojarse de todo sin preocuparse de estar abriendo, cerrando puertas o de ordenar. Y ya de ahí, dando la vuelta, se pasa al espacio de la habitación y finalmente al espacio de esta ventana, que también a veces actúa como cama. Y cuando estás dentro de esta habitación o de esta ventana, es como una pequeñísima habitación y el vidrio lo colocamos desde el exterior sin marco para tener esta sensación de estar muy conectado con el paisaje, incluso de noche. Tuvimos la suerte de que el cliente quiso y pudo hacer un prototipo, una maqueta a escala 1:1, y fue fantástico porque ahí pudo probar todos los industriales, todos los detalles que estuvimos desarrollando con estas maquetas. Estas maquetas nos sirvieron para ver el revestimiento interior y el exterior simultáneamente, sobre todo para comunicar al herrero cuál era la intención de la estructura, para probar diferentes detalles también y para definir todos los sistemas de cortinas que estaban integradas en la propia ventana. Este es el lugar del prototipo y decidimos hacer una de las suites. Estas son las maquetas de esas suites, es una versión de una habitación más alargada con un espacio central de baño más oscuro. Y estos son algunos estudios del interior. Esta es la planta y la sección de esta suite. En este caso tiene 3 ventanas, una banco, una relacionada con la bañera y otra para una cama. Y son estas de aquí. Esta es la maqueta, esta es Natalia, la directora del hotel, nuestra clienta. Para el conjunto, en el paisaje, comenzamos con esta idea de fragmentación y de organizar todo. Como no teníamos límites de espacio, que es una ventaja increíble, casi nunca tenemos esa ventaja, pensamos en este conjunto casi como un pueblo, ¿no? Donde hubiera una plaza central de encuentro, unas habitaciones vinculadas, conectadas desde el interior y una serie de habitaciones que tenían el acceso desde el exterior. Esta es la primera versión en el anteproyecto y la estrategia de trabajar en una sola planta, introducir un elemento de paisaje alto, esta chopera en el centro que marca el lugar. Y estas son las maquetas donde estudiábamos el conjunto. Y un tema importante era cómo íbamos a cerrar los espacios exteriores, porque tenemos el gran problema del viento. Una idea fue utilizar setos vegetales, eso fue algo que se nos quedó ahí en la cabeza, pero todavía no sabíamos exactamente cómo resolverlo. Esta es la planta definitiva del hotel y como pueden ver, a ver si puedo aquí. Y bueno, se organizó todo entrando a través de un patio con una plantación ordenada de cerezos, llegando al espacio del lobby, de la recepción, y con un acceso a las habitaciones interiores con sus patios, y hacia el otro lado el bar, el restaurante, la cocina y servicios. En el centro la chopera, marcando 2 espacios exteriores, por un lado la plaza de encuentro y por el otro lado el jardín, la piscina, y estas pasarelas conectaban todas estas habitaciones exteriores para establecer esta secuencia, ¿no? Por un lado el patio de entrada, el lobby del hotel, que es la parte más alta de todo el edificio,
la plaza, donde pusimos 4 moreras para tener sombra, y la chopera, la habitación y, por último, la ventana proyectante y el paisaje. Esta es una vista del hotel desde lejos. Pueden ver que casi desaparece. Teníamos una voluntad de que el hotel apenas se viera, que se integrara con el entorno. Y todavía no teníamos resuelto el tema de los cerramientos exteriores para los patios, pero empezamos a ver que había muchas de estas cajas por la zona. Y descubrimos que son utilizadas normalmente para recolectar verdura, recogerla y almacenarla, y que fue lo que al final usamos para la fachada del edificio. Y esto es como normalmente se apilan estas cajas, ahí están por todas partes, y llega un momento que pierden su estructura y son recicladas, así que el cliente le dijimos, bueno, ¿y qué tal si utilizamos estas cajas para hacer estos cerramientos? Porque serían económicas, son reciclables, son muy del lugar, dejan pasar el viento, así que ofrecen resistencia, pero dejan pasar la brisa, que también es importante. Así que rápidamente, este es Jano, nuestro cliente y el constructor, que es genial, rápido fue y localizó una pila de estas cajas recicladas y compró. Así que fue lo que empezamos a utilizar para delimitar todos los espacios de diferentes maneras. Aquí la piscina, el huerto, por ejemplo. También las pasarelas de acceso a las habitaciones exteriores. Algunos de los patios privados, o sea que usamos este recurso para resolver muchas cosas en el proyecto. También para impedir el acceso desde el interior del conjunto hacia el exterior, donde están las ventanas. Y también para impedir el acceso a algunos patios privados y a veces para esconder algunas máquinas, o sea que nos sirvieron para resolver muchísimas cosas de una manera muy económica y muy local. Y al fondo se ven unas mamparas de vidrio que delimitan también de una manera muy distinta algunos de estos patios privados, los encierran de una manera muy luminosa y hace referencia también al agua, que hace posible el cultivo del lugar. Y también al agua de estas grandes bañeras que están en algunos de los patios, son unas bañeras de acero que hicimos con el herrero, y también para cerrar la piscina. Y de noche estas mamparas de vidrio iluminan las pasarelas exteriores. También decidimos trabajar con vidrio porque en Tudela había una fábrica de vidrio muy importante, Guardian Glass, así que también el cliente nos dijo, si podemos trabajar con ellos, mejor, porque están al lado, el vidrio se fabrica ahí al lado, así que también por eso también hay mucho trabajo con vidrio y con cristal en este proyecto. Y esta señalética luminosa también la desarrollamos en la oficina. Estos son prototipos que hicimos basados en la tipografía que diseñó el estudio de diseño gráfico en Barcelona que se llama La Mosca. Ellos diseñaron esta tipografía para el hotel y también hicieron toda la gráfica y la página web. Y bueno, fuimos trabajando estos objetos que luego funcionaban tanto en el interior como en el exterior. Son cajas eléctricas reconvertidas y nuestro cliente fabricó y pudimos implementarlas también en diferentes lugares. Esta pila de cajas y estos letreros luminosos anuncian la entrada del hotel desde la carretera y al hotel se accede por esta cañada real. Y aquí ven que decidimos dejar todo lo más natural posible. Y las cajas ofrecieron una oportunidad para hacer esta nueva fachada. Casi que es un edificio que no tiene piel, ¿no? Que el piel la conforman estas cajas que van rodeándola. Y esta es la entrada del aparcamiento. Hay un aparcamiento muy grande que desde él entras a esta serie de patios, a esta secuencia de patios, para entrar a la plaza principal. Este es el lobby con una altura y media. Aquí también diseñamos muchos de los elementos de estos taburetes, la mesa, las sillas. Y estos son los suelos que encontramos en la Bárdena, que luego inspiraron los terrazos que hicimos in situ, con diferentes tipos de tamaño de agregado, muy grandes en el caso del comedor.
y que el comedor es el único lugar del hotel pintado con un color muy oscuro, para hacerlo más íntimo y también para resaltar la presencia de las ventanas. Es uno de los lugares que tienen más ventanas. También sirven como banco. Y esto es un dibujo estudiando los rieles para poder deslizar las luminarias colgantes. Queríamos asegurar que los clientes pudieran configurar las mesas de varios tamaños para diferentes grupos, y que la iluminación siempre pareciera pertenecer a la posición de las mesas. Es una iluminación difusa, indirecta, para no generar sombras en las caras. Y también trabajamos mucho el tema acústico, para que hubiera una buena absorción y un buen ambiente. Y algunas de estas ventanas sirven como banco para la punta de una de las mesas. Esto es mirando al huerto y esto es mirando a la plaza central con las moreras, que es un espacio así. Es el espacio de encuentro, del aperitivo antes de cenar, por la noche. Es un lugar muy vivo, es como muy, no sé, le da como un carácter urbano a este conjunto, microurbano. También un carácter festivo. Y la fachada exterior, la fachada norte del hotel, son estos módulos con estas ventanas mirando al paisaje. Al caer la tarde se vuelven más transparentes y durante el día son totalmente opacas y reflejantes y van cambiando. Y estas son las habitaciones y este espacio de la cama. Los lavamanos también los diseñamos con el herrero. Eso fue una suerte poder experimentar. Teníamos a nuestra disposición a alguien que hiciera prototipos, pruebas, así que fuimos trabajando con chapa cortada en láser y plegada y pintada al horno. Estas son algunas de las bañeras y las butacas. Y trabajamos muy rápido, de una manera muy ágil, diseñando muy rápido. También fue un buen ejercicio porque este hotel se tenía que construir todo desde el principio hasta estar totalmente terminado, 12 meses. Así que también la construcción responde a esa necesidad. Con el herrero trabajamos estos prototipos que lo hicimos a partir de catálogos de calderas, de calderería, fondos de caldera, arandelas. Entonces fuimos combinando estas piezas para hacer estas grandes bañeras de hierro. Y muchos de los elementos fueron prefabricados en el taller del herrero para luego tener un montaje muy fácil, muy rápido. Y creo que se trata de tomar elementos o materiales muy, muy sencillos, pero detallarlos con mucho cuidado para darles como una nueva vida, ¿no? Y estas grandes piedras que separan las ventanas o las habitaciones del campo de cultivo, también fue otra oportunidad que surgió. El cliente nos dijo que estaban construyendo una vial al lado y que habían estas grandes piedras, montañas, que podían ser muy económicas, que qué podíamos hacer con ellas. Y igual que en las cajas, pues decidimos, ¿qué tal si lo usamos para hacer una gran alfombra que divide o que separa las ventanas del campo de cultivo? Pero lo que hacen realmente es que cuando caminas sobre ellas, ralentizas tu movimiento, es difícil caminar, así que es una manera de ver a las personas cuando se acercan a la ventana y un poco prepararte, ¿no? Es casi como un umbral plano o una valla plana, horizontal. Así que se trataba de estar atentos a todo lo que había alrededor y reinventarlo para aprovecharlo al máximo. Y realmente pues esta paleta o este repertorio de elementos muy sencillos están recombinados para conseguir diferentes situaciones. Ahí está. Y otro proyecto con un paisaje totalmente diferente. Esto es en la Costa Brava, en España, un terreno que miraba a sur, en una fuerte pendiente, y con las vistas al mar. Así que, decidimos trabajar esa fachada, ese umbral, directamente hacia el sol, con una celosía cerámica.
que tiene de vez en cuando unas aperturas dentro. Es una fachada muy textil, muy ligera, pero que siempre le da sombra al vidrio interior para evitar en verano la captación solar. Y es un proyecto donde trabajamos mucho la implantación de los volúmenes. Uno de los volúmenes tiene las buenas vistas y en planta baja se trata realmente de generar un porche alrededor de todos los espacios sociales de la vivienda. Y en la planta de arriba esta doble piel, este umbral que separa el vidrio de la habitación con este espacio intermedio. En Barcelona, Toni Comella, él tiene un taller que hace todo tipo de piezas cerámicas de mucha complejidad y nos dijo, bueno, aquí lo que quieran, ustedes diseñen y yo lo fabrico. Ya yo les diré si se puede o no. Entonces le dijimos, no, pero queremos ver tu pieza base, la más sencilla, la más básica. Y dijo, bueno, la más básica es pues una extrusión normal, una extrusión, bueno, no tiene mucho más. Y la extrusión viene normalmente, se cuece en 2 piezas y luego se le da un golpe y se parten, o sea, tienen un lado que es adherente y otro liso. Así que decidimos, no, queremos trabajar con tu pieza la más sencilla, la más base, y a través de esa pieza sencilla generar un juego. Así que la pieza sencilla se esmaltó. Esto es una reserva para el esmalte en polvo que luego se pone en el horno. Y una vez horneado queda en ella el dibujo sin esmaltar, que nos garantizaba una adherencia para las piezas verticales, pero también servían como guía para el montaje de la celosía. Y este es el proceso de construcción. Hicimos un inventario de todas las piezas, las que tenían el dibujo para la adherencia, dónde iban esmaltadas, ¿no? Las diferentes piezas que conforman la fachada. Y estos son los dibujos que hacemos en la oficina de construcción. Aquí ven en rojo el refuerzo de la apertura en la celosía. Y en este dibujo está el refuerzo de los elementos horizontales de la celosía con acero inoxidable. Y este es el dibujo del montaje de cada línea de esa celosía, que era un poco el guión para ir construyéndola. Y aquí, estas son fotos del montaje. El refuerzo horizontal. Y esto hubo un personaje muy importante, ecuatoriano, así que esta celosía es ecuatoriana. Manuel fue clave en la celosía. Con él estamos trabajando en otro proyecto con unas piezas de cerámica para un suelo. Y cuando estábamos trabajando en paralelo con este proyecto de la celosía, todavía no habíamos empezado, bueno, teníamos la idea, pero le dijimos, Manuel, estamos trabajando en este otro proyecto, queremos hacer una celosía, pero queremos que construyas una maqueta 1 en 1, a ver cómo lo ves y que nos des tu opinión. Entonces, él dijo, bueno, pues tráeme las piezas, pedimos las piezas, y él fabricó una maqueta grande, la vio, y cuando la hizo, nos dio el ok, y dijo, sí, adelante, ¿no? Y cuando tuvimos la aprobación de Manuel, fue cuando entonces empezamos a generar todos los dibujos y toda la celosía, y fue él quien lideró la construcción, el montaje de toda la celosía, de una manera extraordinaria. Y la celosía de cerámica descansa sobre unas piezas de hormigón prefabricado, que son las piezas blancas horizontales, que a su vez descansan sobre una estructura de hormigón arenado in situ. Son estas piezas prefabricadas que son los remates superiores e inferiores de la celosía, que también en la parte inferior ayuda a esconder un sistema de unas rejas enrollables que protegen toda la planta baja sin verla, o sea, cuando está abierta, está todo abierto en la planta baja, y arriba se esconden y generan este banco o este espacio elevado que está alrededor de todas las habitaciones, que es este espacio plano que ven aquí, o sea, que fue una oportunidad para hacer este banco, para colocar la carpintería y definir este espacio umbral entre el interior y el exterior.
Hay un juego de luz muy bonito que entra en primavera, en invierno. Trabajamos también el detalle de las rejas que protege a estos huecos, una reja hecha a mano, deslizable, que repite el patrón de la celosía. Y esto es un poco el aspecto de la casa, muy abierto en la planta baja, esto es en pleno invierno, entrando, casi no necesitas calefacción en estas zonas. Y incluso en una noche con luna llena también tienes estos dibujos en la habitación. Esto es un proyecto donde trabajamos con un tema parecido, pero esto fue mucho antes. Este es un proyecto de vivienda social para jóvenes en Barcelona. Fue un concurso que ganamos cuando nos mudamos a Barcelona. Fue nuestro primer encargo. Y aquí trabajamos con ideas similares de espacios límite o espacios umbrales para que sirvieran como colectores de radiación, colectores de calor pasivos en una de las fachadas. Y este proyecto quedaba muy cerca de este edificio que ven en ese, que es la Casa Bloc, que enseñé la foto anteriormente, un proyecto del 36 de CERT, Torres, Clavé y Subirana. Y ahí es cuando fuimos a ver el edificio. Este es el edificio en estado actual, está impecable, fue renovado hace poco, muy vivo. Y ahí fuimos a ver, en el concurso de las viviendas, vimos que podíamos tal vez trabajar con una galería abierta de acceso a las viviendas, una manera económica de trabajar, pero también pensarlo como un espacio social donde los vecinos se pudieran encontrar, como una oportunidad de encuentro y de sociabilización. Así que fuimos a ver en la Casa Bloc cómo habían evolucionado estas pasarelas, cómo se estaban usando, cómo los vecinos se estaban apropiando de este pequeño espacio o pequeño retranqueo entre la barandilla y la columna y la estructura, y los diferentes usos que surgían en la pasarela. Y también mirando de cerca cuál era la relación entre la pasarela y el espacio interior. El espacio interior, hay un piso que fue recientemente arreglado. Y estas son algunas de las imágenes de visitas que hemos hecho durante muchos años a pasarelas exterior, en vivienda privada, vivienda pública sobre todo, en diferentes partes del mundo, viendo materialidad, otra vez dimensiones, otra vez también cómo han envejecido, cómo en diferentes culturas se usa. No es lo mismo una pasarela en Holanda que en Puerto Rico, que en Barcelona, que en Inglaterra, que en Suiza. Y esto forma parte de nuestra colección de referencias. Entonces aquí estábamos viendo en la Casa Bloc cómo era esa comunicación entre el interior de la vivienda y el espacio social de la vivienda. Así que volviendo al proyecto, el proyecto tiene, el emplazamiento ofrecía dos caras totalmente diferentes. En el lado oeste, el grano de la pequeña ciudad, la textura, mientras que en la fachada frontal encontramos estas viviendas de los años 70, masivas, muy grandes, una calle muy ruidosa. Así que empezamos a trabajar la sección, pensando en que el edificio mediara entre la textura de la ciudad y las vistas hasta iglesia, o sea, en un espacio de pasarelas, un espacio social, y al lado de la calle trabajar un umbral más técnico, más que tiene que ver con el sol y con protegernos del ruido de la calle. Esta es la planta final, donde en la parte de arriba ven esta pasarela grecada con estos espacios que se rehunden. En este caso decidimos poner la estructura en el lado de la vivienda para que el movimiento de las personas ocurriera en el límite de la barandilla, y en estos retranqueos pensábamos que eran lugares para que los habitantes pudieran extender su espacio, apropiarlo, y bueno, era importante también para nosotros que tuviera ventilación cruzada siempre, que la cocina estuviera al lado de una ventana para que tuviera luz natural, igual que el baño, y que los espacios de lo que se llama salón de estar y habitación fueran también del mismo tamaño, intercambiables, uno con una alcoba y otro con este pequeño invernadero para conseguir la captación solar pasiva. La planta se llevó al mínimo porque también un proyecto de muy, muy bajo presupuesto.
las instalaciones arriba en esta pared gruesa que separa el espacio privado con el espacio comunitario, fue una oportunidad para trabajar una ventana muy profunda que sirviera para, casi como para pasaplatos, para pasar desde la cocina, bueno, cosas al exterior y ocupar este pequeño espacio exterior. Y luego un espacio para lavar ropa y secar ropa, daba privacidad a la pieza del baño. Esta es la sección final y se ve el sol entrando en verano y en invierno. Y en verano, abriendo estas ventanas de vidrio, ese espacio del invernadero se convierte en un balcón protegido del sol y siempre garantizando las ventilaciones cruzadas. Y esto de nuevo son maquetas que hicimos, maquetas 1 en 20 que hicimos de la pasarela, para imaginarnos cómo sería esa relación, cómo sería el uso, qué podrían hacer los residentes allí, cómo se ve a través del espacio privado. Y aquí una fotografía del estado final de las viviendas. Intentamos conseguir una estructura vista, sin falsos techos, para conseguir más altura, para que fuera más generoso el espacio interior. Y aquí el espacio de la alcoba, donde imaginamos que podían poner la cama, y el espacio del invernadero abierto en este caso. Y estas celosías exteriores, estas se usan mucho en Puerto Rico. Habitualmente en España se usan en la parte de atrás, en las cocinas, nunca ocupan la fachada, y decidimos usarlo como un elemento muy fuerte, pero creo que el motivo era principalmente porque nos ofrecía la solución perfecta, porque puedes dejar las ventanas abiertas y tener ventilación cruzada continuamente, y si empieza a llover no te tienes que preocupar de que dejaste la ventana abierta, eso por un lado. Pero otro tema que parece secundario, pero es muy importante para nosotros, es que estas ventanas era el único sistema que los usuarios podían limpiarlas ellos mismos. Esto es vivienda social, no queríamos que fuera un gasto adicional que tener una empresa para limpiar estas ventanas, así que cada lama, en la parte superior, hay suficiente espacio para que una mano entre y puedas limpiar tu propia fachada y mantener así el edificio. El edificio está muy cercano a las vías del tren, también hace una referencia a esa arquitectura un poco industrial. Pero también, sobre todo, como pieza urbana, es un edificio que busca también tener una presencia muy callada y trabajar con los edificios existentes, tener un poco el mismo lenguaje, el mismo tono. En los edificios estos existentes de ladrillo pueden ver cómo los balcones normalmente la gente los cierra con vidrio, o sea que de alguna manera estábamos haciendo eso, pero ya desde el inicio. Y aquí tuvimos la oportunidad de contar con un amigo, un artista fotógrafo, Román Iñán, que visitó las viviendas 3 años después, y fue muy interesante porque pudimos ver si nuestras ideas de ocupación, pues, cómo fueron aceptadas, cómo fue el espacio utilizado. Hizo una serie de retratos de las viviendas en uso. Pudimos ver a los habitantes cómo habían amueblado el espacio, cómo algunas personas habían extendido el espacio de la cocina y reducido el espacio del comedor. Nos sorprendió la cantidad de objetos que tenían los jóvenes. No pensábamos que iban a estar más vacíos, pero bueno, aquí retrata un poco esa vida doméstica al lado de esta gran ventana, al lado de la pasarela, conectados con tus vecinos de manera opcional. El pequeño invernadero. Pero sobre todo este espacio de encuentro y de disfrutar el exterior en una mesa por la mañana, desayunando, mirando a la ciudad. Y sobre mesas y encuentro, este es el patio, esto es una casa también en la Costa Brava, en España, y esta es la imagen del patio de entrada de la casa. En realidad este patio la casa no tiene una puerta como tal, como entrada, sino es este patio
de encuentro colectivo. También dentro de una casa nos gusta trabajar la idea de la plaza, ¿no? Igual que el hotel. Esa sería como la plaza, el lugar donde la familia se encuentra. Está aquí arriba de todo en esta loma, mirando al mar. Y aquí teníamos una restricción muy fuerte de que el edificio no podía superar la parte más alta del terreno. Así que decidimos, aquí teníamos también el problema del viento. Tenemos el viento de la tramuntana, que es muy fuerte, que cuando sopla te tienes que proteger y tienes que estar a resguardo. Así que decidimos escarbar una plaza, un espacio, un patio hundido en la piedra, que fuera el lugar para resguardarse del viento y conectados a través de un volumen muy sencillo, la terraza exterior con las vistas al mar. Y como decía, este patio, esta terraza, realmente es la entrada a la casa. Y desde este patio podemos conectar a dos patios muy pequeñitos que se generan con el giro de los volúmenes en los extremos, y son patios para poder entrar directamente desde la playa, dejar el traje de baño, la toalla y todo, y entrar directamente al baño y de ahí entrar a las habitaciones. O sea, que eran siempre como unos filtros de entrada desde atrás, que es este patio, otra vez con protegidos del sol, con árboles. En realidad es un volumen central muy sencillo con todos los espacios que conecta la terraza con el patio. Aquí decidimos trabajar con una construcción muy gruesa que fuera muy fresca en el verano. Son paredes de 36 centímetros y una construcción totalmente tradicional, muy sencilla. Los clientes aquí nos dijeron que querían una casa que no pareciera que un arquitecto la hubiera hecho, o sea, que fuera muy anónima, así que fue un reto interesante hacer una casa casi anónima y de construcción totalmente tradicional y trabajar con mucho cuidado estos espacios, la sombra, la entrada, aquí, la entrada al patio y la entrada a los pequeños patios. Uno de ellos da acceso a una escalera privada que sube al solarium, y la piscina, también el entorno, el paisaje, la manera en que se acomoda esta casa al terreno, parece como salir de la tierra hacia arriba, y todos los lados de la casa están activados, todos tienen una relación muy específica con el paisaje, no tiene una parte de adelante, de atrás, de al lado. La piscina, por ejemplo, está hecha muy integrada, no hay superficies pavimentadas, todo trabajamos con grava para que el agua siempre sea absorbida por el terreno. Y es muy vertical porque la casa tenía mucha pendiente. Y con ideas parecidas trabajamos esta otra casa con CLT, que es madera contralaminada, y estructura muy fina de acero. Esta pasaré muy rápido, pero es otra vez una casa que se genera en torno a un patio central, con una fachada muy ciega norte. Tenía también un estudio de yoga en la parte del sótano. ¿Qué es esto? Creo que la casa se trata de los recorridos interiores y sobre todo de mover el aire constantemente, o sea que a través de las escaleras y las ventanas siempre hay un flujo de aire cruzado constante. Y esta planta tan rara, no sé qué está pasando, esas son las conexiones. Esta planta responde a cómo el sol se mueve y dónde queríamos tener el sol en los diferentes momentos del día. Es una casa de muchos recorridos. Desde el vestíbulo tienes varias opciones. Puedes o entrar al vestidor, o a la escalera y a la cocina, o entrar directamente a la casa, al espacio abierto. Y fue un ejercicio de construcción y de aprender a trabajar con estos paneles de madera. Y los espacios principales abrazan el patio. Uy, está... Y esto es aquí. Sí, y esta habitación hundida es el espacio también de encuentro y de juego.
Y desde el patio también pueden ver la bañera, que es un espacio que mira tanto al vestidor como a la bañera. Son espacios que puedes disfrutar de toda la apertura de la casa. El cliente nos manda imágenes de cómo van usando la casa, que es muy bonito. Y elementos para siempre tener el aire cruzando donde ocupas. La escalera también es un elemento climático porque abre y por la noche hace refrescamiento nocturno. Y estas son algunas imágenes del desarrollo de la escalera y la construcción de los paneles de madera sobre las vigas de metal. Trabajamos con cuidado el detalle y cómo se encontraba el acero con la madera, de manera que siempre dejáramos una pequeña sombra y el techo pareciera casi flotar. Y este espacio está inspirado de lo que vemos en Barcelona y también de algunos cuadros de la época que hablan de estos espacios intermedios que no se sabe muy bien si son interiores o exteriores. Es algo que nos gusta explorar. Y bueno, para terminar, muy rápidamente les cuento del último proyecto que hemos hecho, donde creo que hemos sido un poco más radicales en la manera de trabajar con materiales naturales. Esta es una casa también de madera contralaminada, en este caso viene del País Vasco, y por el exterior la revestimos de corcho natural, y todo adherido con un mortero de cal, o sea que es toda una construcción totalmente natural, permeable, sin pinturas, está todo dejado sin acabar casi. Y están ubicadas en un lugar donde era se hacía una antigua producción de corcho. Esto está cerca de Barcelona, a 1 hora y media. Pasaré muy rápido, pero también se trataba de cómo acomodar esta casa al terreno tan difícil, con la pendiente, buscar un nivel, buscar un punto de encuentro en la cota del terreno, conectando las dos casas. Y de nuevo, los pavimentos, no hay ningún pavimento impermeable, todo drena, todo está trabajado con grava. Y la casa tiene un poco este aspecto, son habitaciones conectadas, sin pasillo, y la hemos dejado completamente abierta. Y aquí volvimos a retomar el detalle de la ventana del hotel, que no la habíamos repetido nunca. Así que 10 años después dijimos, ¿por qué no estamos haciendo? Si funcionaron tan bien, ¿por qué no las repetimos? En este caso eran ya una construcción mucho más estructural, y como no teníamos el problema del viento ni del polvo, en este caso sí que podíamos abrir esta ventana. Así que variamos el detalle para el lugar. Y bueno, y es una casa que también tiene una relación, cada rincón tiene una relación muy específica con el paisaje, todo alrededor de la casa. Y bueno, un poquito de la construcción. La primera capa del corcho fue adherida mecánicamente, la segunda con el mortero, que es esto que vemos aquí. Y trabajar con la madera contralaminada realmente es un gusto, porque todo se ensambla como una madera, es muy limpio, es muy rápido. Y aquí también la cubierta es ventilada y ya se genera esta sombra en la parte superior, o sea que es una casa que climáticamente funciona muy bien. Y bueno, ya no tenemos tiempo, así que muchas gracias.